El mundo nunca se había visto tan tremendamente en caos como lo estamos viendo ahora, ¿no? Y siempre han habido problemas en las naciones, pero ahora hay caos en todas partes. Los que quieran aprender un poquito más sobre el caos y el plan del caos que tiene el nuevo orden de las tinieblas, el culto del domingo les será de provecho. Vamos a la palabra. Última oportunidad para las naciones de la tierra. Es el tema de esta noche. Última oportunidad para las naciones de la tierra. Nosotros entendemos y sabemos bien que fue Dios el que permitió que existieran naciones, países, porque Dios tiene un plan con eso. Y así Dios un día de todas las naciones de la tierra saque de ellos gente para la eternidad, para que vivamos con Él, reinemos con Él. En el plan de Dios estaban las naciones, los países, así con sus territorios como actualmente conocemos, aunque han habido variaciones a lo largo desde los días del Génesis hasta ahora. Pero lo que la gente no ha comprendido es que Dios asignó el planeta Tierra después de que el hombre lo desaprovechó. Dios lo repartió y le asignó determinados territorios a príncipes demoníacos, a ángeles caídos. Les asignó la tierra así. ¿Y por qué? Nosotros sabemos que la generación desde la época del primer hombre, Adán, todas esas generaciones, ustedes ven, y hoy tenemos que ir a mirar el Génesis y vamos a hacer un análisis de lo que está pasando con Venezuela y otros países. ¿Y qué va a pasar con ese señor que se llama Maduro? Pues como yo no tengo una bolita y no somos adivinos ni hechiceros, pero sí podemos mirar qué plan tiene Dios y cómo usa eso Dios. Hay que darle ánimo, mientras tanto, a la gente del querido hermano país de Venezuela, y digo hermano pues que están aquí al lado, y hermanos en el sentido de que pues hubo una época en que esto se llamaba la Gran Colombia, cuando Simón Bolívar, cuando don Antonio Nariño, cuando Miranda. Y Nariño se murió diciendo: quise la patria, nadie sabe cuánto, pero la historia lo contará. Podemos dar nuestra vida por esas patrias, por esas naciones, pero he visto que los hombres han intentado, cada uno en diferente tiempo, dar su sangre e ir a la guerra y hacerse matar por defender su país. No está mal defender el territorio, no está mal, pero Dios tiene un plan y al Señor le gusta que queramos la patria y que oremos por nuestra nación. El mismo Señor dice: oren por los, en primera de Timoteo, dice: oren por todos los gobernantes, por la gente que está en un grado de importancia en autoridades, en las autoridades gubernamentales, para que ustedes tengan una forma de vida diferente. O sea, Dios está diciendo: aunque yo mismo dividí, permití que las naciones estuvieran así, con límites, también tengo un plan para cada una de esas naciones. Y esas naciones al final entrarán en un proceso debido a que la maldad se ha ido aumentando cada vez más. No solo lo que vimos con Francia, tan podrida, llamémoslo así, como la tendencia del gobierno español y otros en Europa, como Inglaterra, como Francia, como Alemania, la degradación moral se va a ir profundizando cada vez más. Pero en medio de todo eso, Dios dice: yo en medio de las naciones tengo gente. Yo quiero que la gente de todos los países me conozca, hasta las islas, porque tengo un plan con la gente de los diferentes países. Y de cada país Dios dice que levantará gente que crean en Él. La palabra de Dios será predicada hasta lo último de la tierra. Incluso nos vamos a la iglesia y cuando la iglesia nos vayamos, aún Dios enviará incluso gente que va a ser usada por Dios de la descendencia de Israel,
que van a dar un testimonio tremendo, que son los 144,000 escogidos, todos descendientes de las 12 tribus de Israel. Pero también habrán ángeles, porque la situación de la predicación de la palabra de Dios es tan tremendo que la gente crea en el Dios de la Biblia, que le va a tocar venir. Dios va a permitir que hasta ángeles vengan a la tierra, y 2 siervos de Dios que van a ser los 2 testigos que aparecen en el libro de Apocalipsis, también serán enviados ya cuando queden los últimos 3 años y medio del gobierno del nuevo orden mundial de 7 años. Y vendrán y predicarán, y estarán predicando ahí en la plaza principal de Jerusalén, y le dirán a la gente: el plan de Dios llegó hasta ahí. Los testigos son la última oportunidad que queda a las naciones cuando la iglesia ya no esté. Y lo que está pasando ahora es la última oportunidad que Dios le da a las naciones antes de que venga el reinado del anticristo y los 7 años de ese nuevo orden mundial satánico. Entonces hay 2 oportunidades. Esta, para que nos vayamos en la iglesia los creyentes de todas las naciones, no queriendo, dice la Biblia, que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Mas no todos, dice la Biblia, quisieron entender, recibir al Mesías, salvarse. Entonces habrá una última oportunidad, pero ya no pueden pertenecer a la iglesia. Solo serán parte de las naciones, o de la gente de las naciones, que quedarán vivos hasta que Jesús de Nazaret regrese por segunda vez a la tierra oficialmente, para hacer juicio definitivo a las naciones. Esa última oportunidad que queda será durísima, porque será con guerras, con juicios, con 200 millones de demonios que la Biblia dice en el capítulo 9 de Apocalipsis que saldrán de lugares que usted ni se imagina. Se abrirán portales que están sellados por Dios, y se abrirán y saldrán 200 millones de demonios que nunca Dios les permitió ni siquiera quedarse en la tierra. Hay demonios en la tierra, millones de demonios. Hay ángeles caídos, millones de ángeles caídos. Pero hay unas criaturas que son tan malas, tan perversamente malas, con una maldad tan asombrosa, que Dios los tuvo que encerrar en prisiones de oscuridad. Y esos 200 millones están reservados cuando nosotros, la iglesia, los creyentes en Yeshua, Jesús, no estemos. Así que las cosas para las naciones se van a complicar cada vez más. Y esto que está pasando con Venezuela y otros países, sencillamente es el deslizadero. El deslizadero es el borde del precipicio. Voy a dar un pequeño aquí paréntesis. A Jesús de Nazaret una vez Satanás lo quiso botar desde un precipicio, no él, sino usando gente. Cuando empezó a predicarles a ellos y a decirles quién era él, y a predicarles a gente de su propia tierra, de Nazaret, cuando les dijo la verdad: miren, está escrito en la Biblia, dijo Jesús, que nadie va a querer a un profeta de su propia tierra, no le van a poner cuidado. Por eso existen las naciones, porque si un predicador de Colombia, es difícil que lo entiendan y lo acepten en Colombia. Un predicador de aquí de Bucaramanga, va a ser difícil que la gente de Bucaramanga lo quiera. Entonces, cuando va un predicador de un lugar a otro lugar, es preferible, porque el Señor Jesús lo dijo: nadie es profeta en su propia tierra, menos en los de su propia familia, los de su gente. Entonces, cuando Él les dijo eso a ellos, a gente de Nazaret, lugar donde Él se crió también cuando era niño, y les dijo: mire, en los días del profeta Elías había muchas mujeres aquí en Israel que tenían necesidades, pero Dios le quiso hacer el milagro y proveyó, fue a una mujer de Sarepta y le sanó. El profeta Elías le sanó el hijo a la mujer de Sarepta, que no es de aquí, es una mujer de un lugar pagano, de otro país, y un país que no cree en Dios. Y sin embargo Dios el milagro se los hizo a los otros. Y también en los días en que vino después el profeta Eliseo, Dios permitió, les dijo Jesús, Dios permitió que fuera sanado Naamán. Y Naamán no es un hombre de Israel, ni es judío. Naamán es un sirio y un hombre malo y que no creía en Dios. Entonces Dios quiere y le da a alguien, aunque no sea de esta propia tierra, porque los de la propia tierra no reciben. Y como nadie es profeta en su tierra, ustedes por eso a mí no me van a querer y ni les gusta lo que yo les predico. Por eso Dios usa gente para que sean enviados a otro lugar, para que sea predicado el evangelio a todas las naciones. Ellos les dio rabia
porque les dijo que había preferido Dios sanar a gente de otro lugar que a ellos mismos. Y entonces lo cogieron estando en una sinagoga en Nazaret y se lo llevaron a un monte alto que parece ser que queda en Nazaret y llevaron al Señor. Oiga, y el Señor se dejó llevar por ellos. No sé cómo lo llevaron, empujándolo o el brazo agarrándolo el uno y el otro del otro lado. Y cuando llegó al borde del precipicio y lo iban a botar ahí, ya cuando ya le iban a empujar para que se despeñara y se muriera, de repente ocurrió un milagro y el Señor, no sé qué sucedió, la Biblia no explica, pero dice que de frente a ellos se volteó y pasó por en medio de ellos sin que lo tocaran. ¿Qué poder ejerció el Señor ahí? No sabemos si se hizo invisible, si los paralizó, no sabemos si los congeló o no lo vieron, como digo, pero no le pudieron hacer nada porque no era la hora para él morir. Y asimismo, Satanás quiere siempre tirar a la gente a abismos de oscuridad, al infierno. El infierno es un abismo, porque los demonios fueron lanzados al más grande de todos los precipicios, los que están atrapados, los 200 millones, y otros que cuando hacemos guerra los lanzamos allá. El abismo más grande que no tiene fondo se llama el abismo sin fondo y está en la Biblia. Es la prisión de los demonios. Entonces los demonios odian a la raza humana, los demonios y los ángeles caídos desprecian a los seres humanos con un odio terrible. Por eso ellos quieren llevar el mundo entero al caos y al precipicio, que es el infierno y el lago que arde con fuego y azufre, que es después el infierno más grande que habrá. Por eso, cuando fíjense que Jesús echó fuera demonios, los demonios sabían que iban a tener que irse al lugar de la prisión de los demonios. Estaban metidos en un hombre que se llamaba el endemoniado Gadareno, que a veces en un pasaje aparecen dos y en otro aparece uno. Pero sea uno o sean dos endemoniados gadarenos, un hombre desnudo que se hace encima de cualquier parte de sus necesidades y lo amarran con cadenas y nadie lo puede detener. Lucharon y lucharon, no, el hombre vivía y dormía en cementerios. Después del lago del Kinneret, el lago de Galilea, subiendo un poquito una loma, ahí estaba el hombre y nadie lo podía agarrar. Cuando Jesús fue, el hombre viene corriendo, se tira a los pies de Jesús y los demonios hablan por la boca del hombre y le dicen a Jesús de Nazaret, le dice: oiga, usted, el Hijo de Dios, ha venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Cómo? Ha venido a atormentarnos antes de tiempo. ¿Por qué los demonios dicen que Jesús vino para atormentarlos antes de tiempo? Porque ellos saben que habrá un tiempo donde ellos serán atormentados para siempre. Entonces, al ver a Jesús, dijeron: sí, este es el Hijo de Dios. Entonces ya llegó la hora de que nos van a dar el premio, que será echarlos al lago que arde con fuego y azufre. Porque el infierno y el lago que arde con fuego y azufre no fueron creados para la raza humana, fueron creados para los demonios y para los ángeles caídos. O sea, que los demonios salieron de los ángeles caídos en unión con hombres y mujeres de la antigüedad. Pero bueno, el punto, ¿qué está pasando? Cada vez los países están más endemoniados y cada vez se abren, digámoslo así, más oportunidades para que más seres humanos hagan más cosas malas. Más cosas malas. Vamos a ver el proceso que está viviendo Venezuela, como el proceso que está viviendo Ucrania, como el proceso que están viviendo otras naciones que están a punto también de ser atacadas, como Taiwán, de la cual se quiere aprovechar China, y otras naciones que están listas para caerle encima. Otros gobernantes son sencillamente la preparación de un caos mundial que llevará a la tercera guerra mundial. Démonos cuenta nomás, con esta injusticia tan horrible que está pasando en Venezuela, ¿quién aparece respaldando una cosa tan abominable como la que pasó? Los señores de China, que le prestaron miles de millones de dólares a los venezolanos. Los señores de Rusia, que tienen plata guardada también de los venezolanos y negocios. Claro, Estados Unidos también tiene negocios con muchos venezolanos corruptos y militares y gobernantes de Venezuela. Muchos tienen intereses en Venezuela, pero esos países que acabo de nombrar dijeron: no, excelente que haya ganado el hombre, felicitaciones. Pero otras naciones, muchas naciones están diciendo: esto no es posible, esto no se puede permitir. Pues lástima que el gobernante de nuestro país es otra de las naciones que está
actuando, no todos nosotros, ¿no?, sino el gobernante, actuando como lo hace Rusia al respecto de ese asunto y China. El mundo se está dividiendo en dos facciones. Los que están por este lado del oriente queriendo acabar y destruir todo lo que tiene que ver con Israel pero por otro lado también está Occidente, que está también corrompido. Son dos bandos, polarización de grupos de naciones. ¿A dónde va todo esto? Al abismo. Y cuando es endemoniado, es liberado, salen muchos demonios de él. Jesús le contesta a los demonios que le pidieron el favor: ay, Señor, usted ya sabemos que nos va a echar de aquí, pero le pedimos un grande favor. Déjenos salir de aquí. Y como a los demonios les gustan es la carne humana, o sea, estar metidos dentro de seres vivos, llámense humanos o animales. Cuando no hay humanos cerca, pues se quieren meter en los animales. Denos permiso para entrar en los marranos, en los cerdos que había ahí, una piara de cerdos, 2000 unidades de esos animales. Y el Señor les da permiso, pero de todas maneras el Señor sabía que esos cerdos, al sentir que se les metió en el cuerpo esa cosa tan inmunda de demonios que tenía el gadareno, los cerdos se descontrolan y se lanzan y se botan a un abismo. Entonces hay una tendencia en eso de que caigan al abismo los malos, No es raro, el Señor lo dijo. Y ayer, el domingo, el día en que ocurrió todo esto, que el domingo oramos para que Dios le diera una oportunidad a Venezuela. ¿Quiénes estaban orando por una oportunidad para Venezuela? Yo creo que la mayoría estamos orando por eso. ¿A cuántos los golpeó lo que pasó? A mí me golpeó, a muchos de nosotros los creyentes nos golpeó, es horrible. Incluso a gente que era progre, también los golpeó y ahora no se sienten tan progres. Pero bueno, vamos al punto. Entonces voy a orar y le digo: Señor, esto me golpeó, porque quedé como hasta las 12 y casi 1 de la mañana esperando a que dijeran qué había pasado. Y cuando ya nos damos cuenta que sale el personaje proclamándose rey o gobernante, uno dice: es el colmo. Pero mucha gente se pregunta esto. Y escuché que alguien dijo: Señor, ¿por qué abandonaste ahora sí definitivamente a Venezuela? ¿Por qué la abandonaste, Señor? Y Dios no ha abandonado a Venezuela. Lo que pasa es que Dios tiene que permitir que las naciones a las que les ha enviado su palabra y han sido renuentes, para que de ellos no se van a salvar todos, pero los que Él quiere ayudar no se dejan ayudar. Entonces prefieren voltear su rostro hacia los demonios y adorar, ya sabe, a la María Leonza, al cacique Guaycaipuro, al negro Felipe, adoran a la zarabanda, adoran al negrito, la negra Tomasa, adoran a cuanto demonio se les ocurre en el panteón de las deidades venezolanas. El mundo entero arrodillaba ante ellos, pues tenía que venir un juicio duro para un pueblo que estaba más buscando demonios que buscando a Dios. Y la iglesia evangélica, la mayor parte de la iglesia evangélica de Venezuela, muchos salieron, fueron perseguidos, pero otra parte de la iglesia evangélica, que quedó un remanente muy pequeñito, por ahí andarán, pero lástima, porque muchos de los que quedaron se convirtieron al modo de vida de esta gente corrupta y se vendieron. Yo veo gente que se dice cristiana poniéndole las manos al presidente y diciéndole que él es puesto por Dios, que él es una belleza, que él es un ser casi divino y que Jesucristo lo respalda en todo lo que él haga. Y uno dice: qué sinvergüenza, esta gente evangélica lo único que está buscando es poder económico y apoyo del gobierno. Entonces, Señor, ¿por qué permitiste esto? A mí me gusta gemirle al Señor con el corazón. Y el Señor volvió y me contestó con el salmo que yo había predicado la semana anterior. Y veamos el Salmo 73 en el versículo 17 y 18, que ahí lo vamos a poner en pantalla. Salmo 73. Porque uno dice: Señor, pero otra vez más de lo mismo, ¿hasta cuándo? Escucho una mujer allá en Venezuela que dijo: Señor, nos olvidaste
¿qué va a quedarle a mis nietos? No hay país para mis nietos. Otra gente dijo, nos vamos. Si se fueron antes millones, ahora saldrán millones más de los que no habían salido, ahora sí van a salir. Todo el mundo está pensando cosas terribles. El Señor me contestó en oración, es decir, yo estoy llorando y como tengo tantos versículos grabados en mi cabeza, de todos esos Dios cogió uno y me lo puso así clarito. Acuérdese que predicó de esto, mire, eso mismo es la respuesta que me estás pidiendo. Y que, veámoslo. Dice, hasta que entró este personaje en oración en el santuario de Dios, y allí dice que Dios nos hizo comprender que lo que está pasando, dice, allí comprendí cuál será el destino de los malvados. ¿Cuál va a ser el destino de ellos? Y Dios contestó en el verso 18 así, lo volvemos a poner hoy como la semana hace 15 días. En verdad los has puesto en terreno resbaladizo. Terreno resbaladizo. Pero aparte de terreno resbaladizo, no es un castigo, sino que el terreno resbaladizo, ¿en dónde está el terreno resbaladizo? El terreno resbaladizo está en el borde del abismo. ¿Caminarías tú por el borde de un precipicio lleno de barro? Ese es el riesgo más grande, ¿no? Entonces, esta versión dice, y los empujas hacia su propia destrucción. Veamos otra versión que puede ser, por ejemplo, la versión de la LBLA, y veamos que lo que está pasando es exactamente eso, y voy a ser más concreto que antes. Lo que Dios me está diciendo a mí, como nos dice a todos, es que estas naciones que uno dice, nadie las controla, nadie le va a poner a esto freno. Sí, Dios sí le está colocando un término. El término es, los hace creer a ellos que van progresando y van subiendo cada vez más en poder, cada vez van subiendo más en dominio, cada vez tienen más dinero y compran a otros, compran empresas de petróleo, compran a gente por armas, compran guerrilleros de las unas y de las otras, compran aquí a los militares, compran a los policías, compran a gente del gobierno de Colombia, compran presidentes de otros países, todo con dinero, hasta que han subido tanto en la montaña del poder, que un día se ven tan arriba como este hombre, y aún como nuestro presidente, que han subido tanto, y su desfachatez en hacer cosas tan torcidas y tan mal y ver que no les pasa nada, entre comillas, entonces dicen, soy intocable, puedo hacer cualquier cosa, puedo decir que 51 contra 46 y eso está bien. ¿Y de dónde sacaron los números? De la locura de él, porque esos números no fueron sacados de ninguna acta, esos números fueron sacados de la nada y no tienen respaldo para eso. Entonces llegan a un nivel tan alto de seguridad en la cumbre del poder que tienen, que no se dan cuenta de que llegaron a la parte más alta de la montaña, donde ya no hay más para dónde subir, sino solo hay a dónde caer. Y ahí Dios los pone en el borde del precipicio, pero donde hay lodo. Están con los zapatos por fuera, la mitad, y solo tienen el tacón y lo tienen puesto en el barro. Y están caminando por el orillo del barro de un precipicio que los va a hacer caer muy hondo. Y dice el Señor, yo los haré empujar. Así como a mí me quisieron empujar el mismo diablo y botarme allá abajo porque les dije la verdad, ellos van a recibir eso. Quieren botar a Dios de su vida, ellos son los que van a caer. Y utilizan el nombre del Señor, ¿no? Porque es que utilizan el nombre de Dios. Pero por sus frutos uno conoce quiénes son ellos, ¿no? Qué ridículo es ver a este presidente, que Dios tenga misericordia, y tal vez dirá, este no es el papel de un pastor, pero un pastor tiene el deber de decir las cosas que evidentemente todo el mundo las está diciendo. Y si las dicen los noticieros y la gente ya investigó, ¿por qué el pastor no puede decir lo que ya es de conocimiento público? Entonces el Señor dice en esta versión, ¿qué tal si la leemos? Dice, ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, y luego dice, los arrojas a la destrucción. Ya no tiene para dónde coger este señor. Ya no tiene. ¿Por qué no tiene para dónde coger? ¿Por qué? Miren que este versículo es literal. Subieron tanto que se les terminó el camino. Tienen compromisos económicos con gente que los ha respaldado, pero la gente que está con ellos los traicionará.
porque nadie está dispuesto a que uno encadenado con el otro, si se cae este al abismo, el que está amarrado con el otro, también se va. Entonces, cuando ya ven que alguien que es el que subió más alto y el que se siente con más poder y ya no tiene salida, los demás no se van a ir al abismo con él. Los demás van a empezar a romper los compromisos, las cadenas que los atan a ellos por dinero, por dólares aquí o allá. Ellos tienen testaferros aquí, unos tienen dinero puesto en Rusia, otros tienen dinero puesto en otros países, otros tienen acciones en lugares que nadie se imagina y otras cosas que ya se averiguaron. Y toda esa gente que tiene lazos económicos con ellos, en este momento, ¿sabe qué estarán pensando? Aquí este tipo ya se volvió loco. Aquí este hombre ya no sabe ni lo que está diciendo. Es evidente, sus mentiras han crecido tanto que ya él es el único que se las cree. Entonces, ¿qué van a empezar a hacer ellos? Espere un momentico, y eso lo dice la Biblia, que entre ellos se van a morder, que entre ellos se van a devorar. En el Nuevo Testamento aparece que entre ellos se devorarán. Mire, amados hermanos, acabo de enterarme antes de venirme al culto que ya alguien de Rusia, no sé si es alguien muy importante del gobierno de la parte militar, pero ya lo dijeron públicamente, que le están ofreciendo llevarse a Maduro para Rusia. Ya le ofrecieron. Y entonces Maduro dijo que se va a pegar un viajecito rápido para Rusia. No, ese viajecito no es un viajecito rápido. No creo ni siquiera que se lo lleven en un avión. Puede ser que sí, pero corre riesgos. Claro, aviones de estos países, ¿quién los va a tocar? Pero se lo pueden llevar en un submarino, se lo pueden llevar de cualquier manera. ¿Y por qué se lo piensan llevar así como cuando se trajeron a Hitler? ¿Se acuerdan ustedes que cuando Hitler llegó y se creía el invencible en lo más alto del poder, qué sucedió? Muchos militares empezaron a tratarlo de matar. Ya no querían estar untados de lo de él. Y comienza a sentirse solo, comienza a caer y comienzan otros a venderse, a irse para Estados Unidos, científicos a entregar información de alta inteligencia, tecnológica y militar, se la venden a Estados Unidos, a otros países, y comienza todo el mundo a irse lejos, cada uno a agarrar lo que más pueda de sus salvavidas, entre comillas, económico, porque al final lo que querían eran poder y dinero. Maduro está en esa situación. Y lo más terrible de todo esto es que proponen una reunión el sábado. Esta señora Machado propone una reunión, que Dios la ayude y la guarde y no la deje que la maten. También tendrá errores como todos nosotros. A las 10 de la mañana el sábado convoca al pueblo de Venezuela que salga a las calles. Pero este señor, que ya no es presidente, pero se cree presidente, mandó también a la gente para que fueran el sábado al mismo tiempo a las calles. Ahí Satanás está listo para producir algo inimaginable. Por eso debemos hacer una oración, porque Satanás busca la confrontación, y la confrontación llega un momento en que se da. Pero Israel tuvo muchas confrontaciones. Israel buscaba entonces apoyo de otras naciones y de otros ídolos, y Dios le mandaba profetas, como en el libro de Crónicas, de Segunda de Crónicas, con Amasías. Léaselo allá en la casa. Amasías dice: Señor, ayúdanos. Yo les ayudo, pero no tienen por qué pedirle ayuda al que no necesitan. Pídanme ayuda a mí y yo los salvo. No le pidan ayuda a gente que no confía en el Dios de la Biblia. Confíen en mí, yo los ayudo. Dígale a los mercenarios que contrataron para defenderlos que no lo necesitan. Pero yo ya les pagué millones. No lo necesitan. Y si no, llévelos, pero va a perder, dice el Señor. Bueno, sí, vamos a hacerle caso esta vez a Dios. Vayan ustedes solitos y les doy la victoria. Fue Amasías, guerreó y Dios le dio la victoria. Pero luego de que tuvo la victoria, volvió a buscar ayuda de demonios, y ahí sí que se murió, se acabó todo. Miren, hermanos, créanme, se lo digo de corazón, cuando Dios liberte a Venezuela, el triunfo de Venezuela va a ser bonito, pero no va a durar nada. Escúcheme, porque es profético. No va a durar nada. ¿Y saben por qué? Porque si la gente que se fue y que están haciendo daño en otra parte
ven restaurada su nación. Gloria a Dios que regresen muchos que pueden ayudarla a reconstruir, pero asimismo van a llegar otra vez los que se habían ido, que tienen amor por los demonios y que tienen amor por la violencia, y van a ver la puerta de su país abierta y van a regresar y no van a volver a una nación restaurada para ayudarla, sino para perjudicarla. Así que el triunfo de las naciones, las victorias de las naciones duran muy poco, hermanos. Esto Dios también lo permitió, lo que está pasando en Venezuela, para que nosotros en Colombia y los países que estamos al lado miremos muy bien, porque si el triunfo hubiera sido inmediato, si estuviéramos brincando todo de alegría porque cambió la oportunidad, y gloria a Dios que así fuera, yo quiero eso, no ver llorar a la gente de Venezuela como le ha tocado, es horrible. Pero si hubiera sido el triunfo así tan inmediato, entonces nosotros en Colombia no habríamos tenido un papel para comparar hasta dónde un gobernante quiere llegar y puede llegar. Así que lo que Dios mostró con Venezuela es diciéndole a Colombia: Colombia, fíjate que lo mismo que este señor hizo, de no entregar nada y seguir ahí a la fuerza, les va a pasar a ustedes. Si ustedes no reaccionan y me buscan a mí, en vez de estar buscando entre ustedes los gobernantes su apoyo, sus ídolos, otras naciones, si me invocan a mí, el Señor lo ha dicho en 2 de Crónicas 7:14, ¿cierto? Si mi pueblo orare, se arrepienten y oran y me buscan, se arrepienten de sus malos caminos y oran a mí, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que ya Colombia está advertida que si nosotros nos confiamos, este sistema maligno va a quererse reproducir por más tiempo, y ya no de manera democrática, sino de manera violenta. Amados hermanos, hay que orar para que las fuerzas de las tinieblas no traigan sangre este sábado, y ocurra, Dios permita que ocurra un temor tan profundo y un miedo, sí, y un terror tan terrible en estos hombres que están rodeando a este malvado, para que ellos comiencen ellos mismos a deshacer su coalición. Esos militares no tienen a dónde ir. Quieren salvar algo de su dinero. No quiero salirme de la palabra, pero les digo, esto que estamos viendo aquí ya ha pasado en otras naciones y está en la Biblia. Buscaron apoyo de los egipcios y se les enterró en el brazo. Venezuela, si hay alguien de Venezuela escuchándome, pastores, gobernantes y aún militares, aunque llegara a escuchar el mismo Maduro, le digo, es la última oportunidad de estas naciones. Invocan el nombre del Señor, el pueblo, de verdad, de corazón, y no se apoyan en los países que nos van a venir a ayudar, aunque muchos dicen, ay, que llegara un avión con no sé cuántas bombas nucleares y acabara Venezuela. Ay, si llegara alguien y explotara dijo el candidato Fico, ¿dónde es que está? En Medellín, que el Maduro se apicha y el cabello también se cae. Y a todos los hombres su corrupción llega a un nivel en que ya nadie se la puede soportar, ni los mismos militares se pueden soportar las palabras de locura de un hombre como este. Sus palabras de un loco ya no se las soportan y tienen miedo de que este loco los arrastre encadenados a ellos también al fondo. Y créanme que todos estos monstruos van a caer, si no inmediatamente, pero van a caer. Ellos, dice el Señor, los empujaré al abismo. Les dije que iba a mostrarles algo en el libro de Génesis. ¿Y por qué estaba pasando esto? Está pasando porque Dios delegó, así como lo oye, aunque le parezca una locura, las naciones de la tierra. En Génesis, en el capítulo 10, versículo 25, le entregó todos los países que hasta ese momento existían en el planeta Tierra, después de que los esparcieron de la Torre de Babel y fueron y llenaron las demás partes con diferentes lenguas. A partir de ahí Dios dijo
capítulo de Génesis 10. Voy a utilizar la investigación que se hizo desde el hebreo en el Génesis. Ahí está el libro Descubriendo Génesis, Giluyei Bereshit, Descubriendo Génesis. En el capítulo de Génesis 10, en el versículo 25. Y lo que van a escuchar tal vez les sorprenda, pero esto es un programa de Dios, no la maldad, sino que las naciones, por la desobediencia de Adán y de ahí en adelante, después de la Torre de Babel, la desobediencia y la raza humana los va a llevar a un gobierno único mundial. Este hombre que va a venir a gobernar el mundo entero, que no es Cristo, sino antes de que Cristo venga, viene este falso Mesías, y él necesita que el mundo esté en caos para ofrecerles una paz falsa y un tratado de paz por 7 años que está en el libro de Isaías en el capítulo 28. Pero por ahora en Génesis 10:25 dice, bueno, ahí vimos que a Eber, ahí lo van a colocar en pantalla, le nacieron 2 hijos. El nombre del primero fue Peleg, porque en sus días, ¿qué dice la Biblia? Porque en sus días se dividió la tierra. Y no es que la tierra se haya partido en 2 pedazos en ese tiempo. Génesis 10:25, y a Eber le nacieron 2 hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. La LBLA lo dice clarito, la tierra fue ¿qué? Repartida. ¿Y quién la repartió? Pues el dueño del planeta, que es Dios, aunque Satanás se cree dueño, pero el que tiene autoridad, y dijo, asigno a tal nación tal poder demoníaco. Pero Dios, los demonios obedecen y les toca obedecer. Ay, entonces ¿por qué no los pone a que se queden quietos? Dios tiene un plan. Y a cada una de las naciones envió un principado diferente. Y a la única nación que no le mandó para que la cubriera o la ayudara a cuidar poderes demoníacos ni ángeles caídos, sino que fuera un ángel del Señor, fue a Eretz Israel, la tierra de Israel. Y envió al ángel que se llama el arcángel, Miguel. Y fue a Miguel, príncipe de los ángeles, que Dios lo mandó para que protegiera a Israel. Desde esa época las naciones han estado vueltas nada. O sea que Colombia, antes que no se llamaba Colombia, en una época fue, usted ya sabe, la Gran Colombia. Antes de eso, lo que fue es historia, pero los territorios fueron asignados a poderes malignos. ¿Pero por qué, pastor? Repito, por la maldad de la raza humana. Dice en esta investigación, que la puedes encontrar en el libro de Génesis, pero yo se la voy a leer. Literalmente en hebreo dice, el nombre de uno de sus hijos es Peleg, porque en los días de él la tierra fue repartida, se divergió, también dice. La palabra Peleg que usted vio ahí significa él dividió o él repartió o él divide. En este caso fue Dios. Y dice, entonces, ¿en qué consistió esa división? ¿Qué ocurrió en el planeta Tierra en los días de Peleg? ¿Y quién la produjo? Encontramos en el libro de Deuteronomio 32:8, no sé si puedes abrirlo, nos quedan unos minutos, para tratar de que muchos entiendan el plan que Dios tiene. Aunque algunos viendo esto van a decir, pero entonces el que está controlando el mundo para mal es Dios. No, es un plan de Dios. Él necesita disciplinar a las naciones. ¿Y cómo las disciplina? Permitiendo gobernantes dirigidos por demonios, para que en medio del sufrimiento y el dolor de los pueblos no tengan nada más que hacer que gritarle al Dios de la Biblia ayuda, que gemir ayuda. Porque solamente a través de la prueba, naciones como Venezuela y Colombia van a través de ese trato, no todos, pero van a invocar a Dios, porque el dolor va a ser grande y la gente va a tener que clamar a Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8, veamos. Dice así. Entonces, vamos a leer desde el 7. Yahvé dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se han corrompido. Fue cuando hicieron el becerro de oro. Se han corrompido.
Y en el verso 8 dice: pronto se han apartado del camino que yo les ordené, se han hecho un becerro de fundición, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Han dicho: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Deuteronomio, yo leí Éxodo, vamos a Deuteronomio, capítulo 32. Dice así, ahora sí, hablando de la división. Ahí están colocándolo, ya lo han puesto allá. Y dice así, 32:8. Cuando el Altísimo, dice aquí, dio su herencia, ahora sí lo estamos entendiendo. A cada nación le dio su herencia. La repartió. ¿Pero a quién se la repartió? Veamos. Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió, ¿se da cuenta que está confirmando lo del libro de Génesis? Cuando dividió a toda la humanidad, le puso límites a los pueblos. Esto responde a gente que pregunta: pero ¿quién dijo que las naciones debían tener límites? Ahora hay que romper los límites. ¿Se han dado cuenta por qué George Soros y toda esta gente no quieren que existan los límites de las naciones, sino que todo el planeta se convierta en una sola aldea global? Una sola aldea global donde no existan diferencias ni de país X, Y, Z, sino que todos abiertos. Entonces la inmigración es parte del proceso de Satanás para que los países pierdan su autonomía, pierdan esa libertad o esa asignación territorial que Dios les asignó. Y dice: cuando dividió a toda la humanidad, les puso límites a los pueblos, pero ¿según qué? Allí dice que según el número de ¿quién? De los hijos de Israel. Si en ese momento ni siquiera Israel había nacido oficialmente como Israel, porque todavía ni siquiera había nacido Jacob, al cual Dios le puso por nombre después Israel. Vamos a mirar la versión NBI. ¿Qué dice? ¿Qué dice la versión NBI? O también incluso podemos ver otra versión, que ahí hay una versión que lo aclara muy bien, pero leamos un momentito, por favor. ¿Qué dice allí? Asignó territorios a las naciones. En esta versión, la NBI dice los hijos de Israel. Coloquemos la NTV. Hay una versión, sí, la NTV. Y ahí en la NTV profundizaron un poquito más en la investigación de esta palabra. Ahora sí, leamos. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos, ¿según quién? Según el número de su corte celestial. Pero ahí dice su corte celestial. No significan, hermano, ángeles todos que trabajan con él. Puso al ángel Miguel, al arcángel Miguel, al territorio asignado por Dios. Monte de Sión, Israel, que después en el futuro fue Israel. Pero a las demás naciones se las entregó a poderes oscuros. Y dice aquí, en esta versión BTX, y ya vemos que es según el número de los ángeles o de la corte celestial, colocan aquí. Pero ¿qué aclara en el versículo 9? Miren el versículo 9. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de Venezuela? Muchísimo, ya lo vas a entender. Ya se nos acabó el tiempo. En el versículo 9 dice: pues el pueblo de Israel, porque la porción de Yahvé, esa porción ¿es quién? Porque pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Jacob es su posesión más preciada. Es un poquito difícil tratar de escoger varias versiones para que lo entiendas, pero de todas maneras en el hebreo está muy clarito, porque la porción de Yahvé es su pueblo, Jacob es el cordel de su heredad, es decir, le asignó esa tierra al pueblo de Israel y se la entregó a un siervo que la iba a proteger. Y ustedes saben que ese que está asignado a la tierra de Israel es el arcángel Miguel. Lo vas a ver allá en el capítulo del libro de Daniel 12. Mira un momentico Daniel 12, y si lo lees allá en tu casa, vas a ver que Dios protege a Israel como la niña de sus ojos, ahí mismo en el verso 10 que leímos en Deuteronomio. Rápidamente, mira, rápidamente. El libro de Daniel, en el capítulo 12.
Y finalizamos esta explicación leyendo esta porción. Daniel 12, va a llegar un momento en que ya el planeta está tan convulsionado y los demonios se han adueñado de todos los gobernantes, todos queriendo devorarse unos con otros, hasta que se van a poner de acuerdo una de esas dos facciones que nombré para irse en contra del único pueblo que tiene un protector así angelical, que es el arcángel Miguel. ¿Se acuerdan que en el libro de Apocalipsis aparece en el capítulo 12 que hubo una guerra en el cielo, es decir, en la atmósfera por encima de la tierra, en el segundo cielo? Hubo una batalla espiritual, y dice, y luchaba Miguel y sus ángeles protegiendo a Israel, y luchaba Satanás y sus ángeles. Luchaban ahí, la guerra de las galaxias. Va a ocurrir en la mitad de la gran tribulación, cuando el conflicto ya no solo está en la tierra, sino el conflicto ya llega a alturas como la guerra en los aires. Dice así el capítulo de Daniel 12, leyendo el versículo 1 y 2, si ya lo tienen allí. En ese tiempo, ¿qué dice allí? Se levantará Miguel, veámoslo aquí. En ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hace guardia, ¿qué dice la Biblia? Sobre tu nación. Ay, pastor, ¿y por qué Dios no le puso ángeles buenos a Colombia? ¿Por qué no le mandó unos ángeles buenos a Venezuela? Porque todas esas naciones aborrecían totalmente y venían con una herencia, con una Toledo, con una genética caída. Solo quedaba gente de Dios, de la descendencia de la gente que invocó a Dios desde Adán, quedaban ahí en esa tierra. Por eso les asignó el protector de ellos, es Miguel. Cuando llegue el momento en que ya los países, mire, voy a decirle en palabras proféticas, usted me creerá o no, es problema suyo. Este problema de Venezuela lo único que está haciendo es encender más los dos bloques gigantes, China, Rusia, Irán. Ustedes saben que Irán está protegiendo a Venezuela. Y ese grupo, Irán, incluso hasta Turquía, todos ellos están mencionados en el libro de Ezequiel, que un día habrá una coalición de esas naciones, y por este lado habría otra comisión, alianzas de naciones. Y eso pondría el mundo en una polarización tan extrema que va a llevar al mundo a una tercera guerra mundial. Y estas naciones de este lado van a querer ir a adueñarse, a coger a la tierra de Israel. ¿Sabe cuánto odio se ha metido contra el pueblo de Israel, contra la nación de Israel, desde que fueron y atacaron los palestinos estos violentos de Hamás y mataron a tantas personas? Desde ahí que ha venido destrucción mayor. ¿Qué pasó con toda esa pobre gente de Gaza? ¿Cuánta gente de Gaza ha muerto? Pero también cuántos israelitas han muerto. Y ahora el mundo comenzó a odiar desde esa guerra, al principio a Hamás, pero luego cambiaron del odio de Hamás para odiar a Israel. Y ahora muchas naciones están diciendo hay que acabar a Israel. Y qué curioso que también Irán y estas naciones de este lado del oriente, muchas están diciendo sí, Israel, hay que tener a Israel. Y por este lado, ¿cómo es posible que haya gente en Estados Unidos y en Occidente diciendo que ya no hay que apoyar a Israel, que hay que apoyar al grupo Hamás? ¿Cuánta gente hace marchas de universidades? Porque son gente con la mentalidad progre que los han torcido para que apoyen no la tierra de Dios ni el pueblo de donde salió la palabra ni de donde vino el Salvador, que es Yeshua, sino que sencillamente todo es contra Israel, contra Israel, contra Israel. Y no estamos apoyando las barbaridades que ha hecho el gobierno de Israel, porque tiene gobernantes putrefactos. Ahí hay gente que está podrida en su corazón. Pero el hecho de que hayan gobernantes corruptos en Israel no quiere decir que Dios se haya olvidado de Israel. ¿Queda claro eso? ¿Para dónde va todo? Ahora van a ponerse en conflicto. Los poderes más grandes van a entrar en discusión, porque créame que a este señor que está liderando Venezuela ya no lo van a poder apoyar más sobre todo estos presidentes, primeros ministros de países como la coalición del Oriente. Ya no lo van a poder apoyar. Y aunque quieran forzar la situación apoyándolo,
no tienen armas, no tienen argumentos, está al descubierto la maldad que se hizo. Entonces, ¿qué sucede? Se llenan más de odio, se llenan más de rencor, hasta que va a iniciarse un proceso de deterioro que empezó desde el ataque a Israel por el grupo Hamás, del ataque del Líbano también en estos días, que mató a 15 niños. La Biblia dice que del norte, allá del norte de Israel, una olla está hirviendo, y esa olla se derramará desde el norte de Israel sobre todo el planeta Tierra. Vamos a estar de pie. Si quieres profundizar en este tema, ahí en el libro de Génesis, estúdiate Génesis, estúdiate Deuteronomio. Aquí en este estudio que tenemos en el libro de Génesis está explicado esto desde la antigüedad. Amados hermanos, yo quiero que hagamos una oración. Hagamos esa oración para que ahora, este sábado, que se está cocinando algo bien terrible, van a querer, bueno, ellos dicen que está en peligro esta señora Corina Machado. Y hay órdenes incluso de aprehensión de muchísima gente. Han matado gente. Y a todas las personas que estuvieron haciendo de testigos en esto de los votos y todas estas cosas, los han tomado presos, los quieren obligar a decir otra cosa. Bueno, eso es terrible lo que está pasando. Pero hay algo, hay un pueblo que está sufriendo. ¿Se acuerdan que cuando el Señor permitió que Israel, por disciplina, para que lo buscaran de corazón, les permitió estar esclavos en Egipto? Más de 200, o tal vez algo así, más de 200 años ellos estuvieron en ese lugar, y gran parte de esos años fueron esclavos. Estudie eso con juicio. Y ahí, hasta que ya la piel les dolía de tanto sufrir, y clamaron a Dios, y Dios les envió. ¿Cuál libertador les envió el Señor? A Moisés, a Moshe, y lo sacó y lo libertó. Y cuando Dios lo libertó, los llevó al desierto. ¿Y qué hicieron en el desierto cuando estuvieron libres? Maldijeron a Dios, hablaron contra Moisés, querían matar a Moisés, nombraron un nuevo líder para que se los llevara de regreso a Egipto, porque querían volver a ser esclavos antes que estar en el desierto. La locura total. Dios va a traer una liberación por un tiempo a Venezuela, pero no va a durar, porque siempre hay gente inconforme con Dios, desagradecida con Dios. Y la situación va a empeorar después con todas las naciones, hasta que venga el reinado del anticristo y nos vayamos nosotros, la iglesia del Señor. Oremos. Pero entonces, ¿para qué vamos a orar, pastor? Si usted ya dijo que de todas maneras todo se va a deteriorar. Pero él dijo, oren por las naciones y los que están en eminencia, para que por un tiempo, que dice, vivan quieta y reposadamente. Dios va a traer un tiempo. También oremos para que este señor, aunque a muchos les da una rabia que yo diga eso, pero hay que orar para que Dios quiera que gane este presidente de Estados Unidos, Trump. Porque hay una puerta para el avivamiento de la iglesia a nivel mundial. Y ese tiempo Dios lo va a permitir. Ese es el último tiempo que le da a estas naciones para que salgan creyentes en Jesús y sean parte de la iglesia de Cristo. Después ya no habrá ese tiempo. Será el tiempo del reinado del anticristo. Vamos a orar. Mucho tema para tratar, muchas cosas para explicar todavía, pero sí entendemos algo, que toda rodilla se doblará un día delante del Señor Jesucristo, quieranlo o no lo quieran. Lo hacemos mejor nosotros a tiempo. Padre, te damos gloria, poder y alabanza, y te pedimos, Señor, que todo lo que se está cocinando, todo lo que se está planeando hacer allí, te pedimos que traigas vergüenza sobre el plan de las tinieblas en naciones como Venezuela, como Ucrania. Guarda no solamente a Venezuela, a Ucrania, a la pobre población que es la que ha sufrido, sino que sean, Señor, puestos en evidencia los planes demoníacos de estos gobernantes de naciones. Y te pido, Señor, que lo mismo hagas y libres a Taiwán, y libres, Señor Jesús, por amor de tu nombre, a Corea del Norte. Libera a estas naciones que llevan dictadores por generaciones, de sus padres y de sus hijos. Liberta a Cuba, Padre. Liberta a Nicaragua, Señor. Y liberta sobre todo
a mi Colombia, Padre. Trae liberación de lo alto, Señor. Y trae tiempos de refrigerio para el alma cansada de tantas personas queridas, sus padres, familias, niños. Te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos. Ten misericordia. Guarda la vida de esta mujer y de los que están con ella, María Corina Machado, este señor que es el que está dando la cara ahí y que ganó. Y guarda, Señor, también a mi patria Colombia, porque está participando el gobierno de Colombia de esta maligna, oscura forma de gobierno de las tinieblas. Perdona lo que están haciendo estos presidentes, Señor. Perdónalos. Ellos no saben ni lo que hacen, Señor. Hay demasiada oscuridad en sus corazones como para entender. Pero sí podemos orar para que tú hagas una transformación desde lo más profundo de su ser. Redargúyele a estos hombres de pecado. Redargúyele, aunque tengan el corazón de piedra, Señor. Redarguye de pecado, de juicio y de justicia a todos ellos, para que sientan temor, para que aprovechen la última oportunidad que el Rey de Gloria les da antes de que caigan al abismo. Salva a sus familias y no permitas un derramamiento de sangre este sábado en las calles de Venezuela, de su capital Caracas. Y no permitas que nosotros nos llenemos de odio, de rencor, sino que oremos para que esta situación haga caer de rodillas hasta el presidente más malvado de la tierra. Te lo pedimos y sabemos que tú eres misericordioso. Y danos a nosotros esperanza y calma también en medio de la tempestad. Te dejamos esto en tus manos, Dios, y ayúdanos. Queremos ver tu mano poderosa en tiempos de injusticia. Escucha a tu pueblo como viste a Israel. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Cristo viene, iglesia, Maranata. El Señor está más cerca que nunca antes. Que todo esto nos prepare. Dios